Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él. Déjenme una manito arriba, comenten y compartan y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer este cuello con un acabado diferente con puntos cruzados. Es un punto múltiplo de 6 y que se tejen en 8 carreras y con un cerrado tubular. Es para un escote de 16 centímetros de ancho de espalda y 8 centímetros de profundidad de escote. Para aquellas que no saben cómo se calcula y se teje este escote, en la descripción les dejo el enlace. Amigas, este punto también lo pueden utilizar para pretinas y puños de sus chompas. Tienen dos alternativas. Pueden tejer todo el cuerpo de la chompa en jersey derecho, igual que las mangas, y realizar la pretina y los puños en este punto con puntos cruzados. La otra alternativa es que tejan el cuello, la pretina y los puños con este punto cruzado y buscar un punto de fantasía para tejer el cuerpo de la chompa y las mangas. Para aquellas que van a tejer la pretina y los puños igual que este cuello, en la descripción les dejo el enlace de la clase anterior donde les explico detalladamente cómo deben de tejer las pretinas y los puños de este punto, porque tiene sus detalles, entonces tienen que saberlo. Amigas, para que la chompa incluso quede con un detalle parecido a este del cerrado tubular, y hago juego con la pretina y puños de la chompa, también pueden hacer el enhebrado o montaje tubular. Para aquellas que no lo saben hacer, en la descripción les voy a dejar el enlace de la clase de enhebrado tubular. Y así el cuello de su chompa, la pretina y los puños quedarán todos iguales con este mismo efecto de tubular. Y deberán utilizar para ello el enhebrado tubular para la pretina 1-1 o elástico 1-1. O sea, luego que han tejido el punto de la aguja y han levantado el punto de la lana auxiliar contraste, ahí ya hemos realizado la primera carrera de la pretina o elástico 1-1. Entonces una vez que ya lo tengan listo así, empiezan a tejer el punto, ¿no? Este punto. Y eso sería todo, para que puedan tener los puños, la pretina y el cuello igual, con este mismo punto. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar la muestra de nuestro punto, que es un punto múltiplo de 6. La primera carrera son 2 revés, 4 derechos, dos revés, cuatro derechos, y en la segunda carrera y las carreras pares todo se teje los puntos como se presentan. Es un punto que se teje en 8 carreras, ¿no? Ahora vamos a hacer la tercera carrera, que son 2 revés, y ahí hacemos el punto cruzado, 2 puntos cruzados a la izquierda. O sea, el primero lo pasamos por acá adelante, tejemos en derecho y luego tejemos este. Y de ahí seguimos
seguimos tejiendo 2 derechos y volvemos a repetir, ¿no? 2 revés, 2 puntos cruzados hacia la izquierda, o sea, de acá para adelante, y 2 revés. La quinta carrera son 2 revés, un derecho, dos puntos cruzados, un derecho, y eso lo volvemos a repetir. La séptima carrera son 2 revés, dos derechos, dos puntos cruzados. Y eso vamos a volver a repetir. Y ahora vamos a repetir el diseño una vez más, pero a partir de la tercera carrera. Es decir, 2 revés, dos puntos cruzados, dos derechos. Y eso lo vamos a volver a repetir. La quinta carrera son 2 revés, un derecho, dos puntos cruzados, y eso lo vamos a repetir. La séptima carrera sería 2 revés, dos derechos y dos puntos cruzados. Y eso lo volvemos a repetir. Entonces en mi caso he repetido 2 veces el diseño. Me da una altura de 6 centímetros. En el caso de ustedes de repente se le repite 3 veces. Yo he tejido la chompa con 6 y el cuello con 5, ¿no? Con un palito 4,5, que diga 5. Entonces, dependiendo de la lana, del grosor de la lana, del número de palo que ustedes utilicen para tejer, tienen que medir que sea 6 centímetros porque después le van a hacer ¿no? Un acabado acá arriba, ¿no?
Entonces, ¿para qué nos sirve esta muestra? Una vez que ustedes han levantado los puntos del escote, que en mi caso ha sido 84, esos 84 puntos lo van a dividir entre 6, ¿no? Y quiere decir que les ha dado exacto, porque el punto es múltiplo de 6. Como les decía, yo he levantado aquí 84 puntos. Si yo divido 84 entre 6, que es lo que comprende el diseño completo, entonces me va a dar 14 diseños exactos. Tiene que ser exacto esto para que le calce, porque vamos a tejer en redondo. Entonces, si yo empiezo con 2 revés y tengo estos 4 derechos que son los 6 que conforman los puntos, cuando yo teje en redondo voy a terminar con los otros derechos acá, entonces me va a calzar, me va a cuadrar el diseño. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y eso es lo que vamos a hacer. Otro detalle que tienen que tener en cuenta para hacer este cuello es que tienen que marcar la parte central de la delantera del escote, como ustedes ven acá. Este es un escote de 16 centímetros de ancho de espalda por 8 centímetros de profundidad de escote. Acá estoy marcando el centro. ¿Por qué? Porque estos 4 puntos de jersey derecho, donde están los puntos cruzados, tiene que quedar en el centro, acá. Entonces, si ese es mi centro, acá tengo los 4 puntos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Retroceder para este lado donde inicia el hombro, porque acá serían 2 derechos, 4 revés, o sea, 2 derechos, 2 revés. Y de aquí para acá tengo que contar 6, porque acá serían 2 derechos, 2 revés, acá serían 2, 4, 6, 2 revés, 2, 4, 6, 2 revés, 2, 4, 6, 2 revés, 2, 4, 6, 2 revés. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar en 2 revés. 2 revés, 4 derechos y me va a calzar todo. Otro detalle que deben tener en cuenta, amigas, que ya ustedes saben que cuando se levantan los puntos se levantan en jersey derecho. Si tienen que hacer disminuciones o aumentos para que le cuadre la cantidad de puntos para que les calce el diseño, porque lo van a tejer en redondo, eso lo hacen en la siguiente carrera. Y después, ya cuando tengan todos los puntos exactos, empiecen a hacer el diseño. Como pueden ver, amigas, acá he hecho ya la primera carrera del punto y acá están. Este es el centro y acá están los 4 derechos. Están los reveses y aquí, como pueden ver, empecé con 2 revés, ¿no? Y terminé con 4 derechos donde me calza el diseño. Entonces vamos a tejer el punto hasta una altura de 6 y después hacemos el acabado. Una vez que hemos tejido primero las 8 carreras del diseño y luego hemos repetido desde la tercera carrera hasta la octava, nos va a dar una altura de 6 centímetros como nos salió en la muestra. 6 centímetros.
más de una muestra aquí. Seis centímetros. Listo. Tengan en cuenta las carreras pares, no se olviden, pues estamos tejiendo en redondo con las agujas circulares. Y marquen el inicio de donde empiezan a tejer el cuello, o sea, el hombro, ¿no? El hombro izquierdo, como ven acá. Como pueden apreciar acá, también está centrado el diseño. Miren, el diseño. Y luego, al final de estos 6 centímetros de altura, ¿no? Vamos a cerrar en tubular. Para eso, en este caso, que es lana semigruesa, he tejido 2 carreras de falso inglés. Si fuese lana delgada, tejen 4 carreras de falso inglés. Para aquellas que no saben cómo se cierra en tubular en agujas circulares, en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Amigas, cuando han terminado de tejer el cuello y ya han cerrado en tubular, al final les va a quedar un largo de 7 centímetros el cuello. Por eso que solo deben de tejer 6 centímetros en el punto. Cuando ya hacen esta parte de las carreras para el cerrado tubular y cuando ya cierran con la aguja lanera o punta roma, al final sale que el cuello mide 7 centímetros. Por eso que tienen que tener todo esto en cuenta. Entonces, amigas, ya he terminado de hacer el cerrado tubular en agujas circulares y nos ha quedado así, como ustedes pueden ver. Quedado bien. Entonces esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que lo puedan aplicar a sus chompas. Y como siempre, invitándolas a que visiten mi canal Tejidos y Puntos y a que se suscriban a él para que así no se pierdan las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. Hasta la próxima.